reglamento de edificación. Hay todo un capítulo que se refiere a este ítem, que no solamente queda acá, tiene muchísimo más, que ahora lo vamos a ver un poquito, pero muy por arriba, y explico por qué. Por ejemplo, los locales de primera clase, fíjense, dejando de lado la biblioteca, que son tengo lugares públicos y tengo los lugares privados. Para los privados son comedores, consultorios, dormitorios, escritorios, living, oficinas, salas. Se dan cuenta que son lugares de una intensa, digamos, actividad humana. Entonces, esos se consideran locales de primera clase, en los cuales se supone que va a pasar uno, son los locales más importantes. Los de segunda, fíjense, ya empiezan en antecomedor, cocina, cuarto de planchar, habitación. Esto es medio discriminatorio, pero ¿qué va a ser? Lo que dice el reglamento, habitaciones de servicio, lavaderos. Los de tercera clase, antecocinas, baño, caja de escaleras, cuartos de máquinas. Si ustedes se están fijando, en los de tercera clase, las actividades ya son como más restringidas, de muy poco uso. O sea, si son de uso, pero son de un uso, digamos, muy acotado. O sea, nadie se queda 2 o 3 horas en un cuarto de ropero, una despensa o un baño. Entonces, a medida que va bajando la importancia dentro de la vida nuestra, entonces van bajando, van cambiando de la categoría. Y por último está lo de cuarta clase, que son, fíjense, son todos básicamente lugares públicos, depósitos comerciales. Y obviamente cuando yo tengo que, a partir de esto, establecer una serie de medidas, y si el lugar que yo tengo destinado es una cosa media rara, que no cuadra en todo lo anterior, lo que yo tengo que hacer es ir a la Dirección General de Obras Particulares, que es una oficina que funciona ahora en todos los distritos, y antes de seguir avanzando para ver si no me dejan hacer o me rechazan después todo, lo primero que tengo que hacer es ir con mi propuesta, con mis lugares, y decirme, bueno, a ver, poner la categoría que vos te parece que tiene que ser, y yo así a partir de ahí sigo trabajando, sigo proyectando, o sea, porque a partir de la categoría, yo tengo que dar dimensiones mínimas al lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no voy a trabajar dándole unas dimensiones, qué sé yo, 3x4 a una cosa que después va a ser rechazada. Me van a pedir una superficie mayor. Entonces, cuando hay una duda en cuanto a la clasificación, antes de seguir avanzando, lo mejor es consultar con las autoridades que, en definitiva, son las que pues me lo van a aprobar. No perdamos tiempo. Entonces, ¿a qué viene todo eso? Porque ese reglamento, ese capítulo, a partir de que clasifica los locales en categorías, a continuación me tira un montón de información que es realmente te marea, por lo tanto yo tiré acá unas cuantas, digamos, datos como para que tengan una idea de qué se trata. De hecho, el día que tengan que ustedes proyectar un trabajo, una obra, van a tener que ir y recurrir y estar buscando, por ejemplo, si voy a hacer un dormitorio, ir buscando a ver qué medida mínima necesita ese dormitorio y demás. No tiene sentido tirar toda esa información porque es algo que no podemos retener, salvo algunas cosas muy chiquitas. Por ejemplo, yo después de casi 40 y pico años que estoy en esto, algunas cosas muy poquitas, muy chiquitas me acuerdo de memoria, pero el resto es imposible. Yo me acuerdo, por ejemplo, las alturas mínimas de piso, las alturas mínimas libres. Por ejemplo, lo que yo me acuerdo de memoria, que siempre que haya vigas, la altura libre por abajo de una viga tiene que ser de 2,20 m. Eso me acuerdo. Y si de piso a techo se pide que sea de 2,60 m. Pero fíjense las alturas de los locales. Serán las siguientes. Para locales de negocio con una superficie no mayor a 20 metros cuadrados y una profundidad de 6 metros, la altura mínima es 2,60 m. O sea, acá ya en esta oración solamente se dan cuenta que yo tengo que entrar y buscar en mi proyecto específico qué renglón tengo que buscar de todo este capítulo, que son como 15 casi 20 hojas. Entonces, yo escribí textual, como está en el reglamento, para que, fíjense acá abajo, si para locales general de primera clase, tengo que tener una altura mínima de piso a techo de 2,50 m. Esto me acuerdo siempre. Para locales de segunda y de tercera clase, que vienen a ser los baños, las cocinas, 2,20 m. Pero después, vuelvo a repetir,
fíjense, seguimos, alturas mínimas en duples, en tres pisos, en negocios, o sea, está todo clasificado. Entonces, yo necesito que me digan y clasificar bien mi lugar, porque después, cuando yo voy y llevo un proyecto, lo que me controla la dirección de obras particulares no es si puse un dormitorio más, un dormitorio menos, a ellos no les importa. Lo que controlan son, sí o sí, las superficies mínimas, ¿m? Las alturas mínimas, el tamaño de los patios mínimos. Yo no puedo construir lo que quiera, por ejemplo, y dejar un patiecito de 1 metro por 1 metro. No, tengo que cumplir con patios mínimos. Entonces muchas veces tengo que achicar mi superficie construida porque tengo que mantener un patio mínimo. O sea, ellos controlan todo eso. Y todo eso está fijado en este capítulo del reglamento. ¿No? ¿Qué cosas más? Fíjense, incluso, hasta lo que especifica, no solamente las superficies mínimas, por ejemplo, qué superficie mínima tengo que tener un baño, qué superficie mínima tengo que tener un dormitorio, sino que también me especifican los lados, la medida de un lado mínimo, que por otro lado es razonable. Si yo tengo, por ejemplo, destino, 9, por decir, 9 metros cuadrados para un dormitorio, imagínense que lo ideal sería que 3 por 3. Pero si a mí se me ocurre hacer un dormitorio que mida 2 metros por 4,50, o sea, cumplo con la superficie. Pero con 2 metros, ¿qué hago? No entra nada. Entonces, me ponen como condición, ¿m?, los lados mínimos, más allá de que yo cumpla con la superficie mínima. Por eso acá está. Por eso les digo, le hago este pantallazo nada más como para que se ubiquen de qué se trata y todo lo que pueden encontrar y buscar. No tiene sentido hacer un listado porque en menos de 2 minutos no se van a acordar absolutamente nada de lo que dije. Fíjense, las áreas y lados mínimos en los locales se medirán excluyendo los armarios y roperos. Entonces, las áreas y lados mínimos en locales de primera y cuarta clase serán los siguientes. Cuando la unidad locativa posee un solo local, 3 metros, con un área mínima de 16, pero el lado mínimo 3 metros. Cuando posee varios locales, o sea, varios ambientes, tendrá 10 metros cuadrados, pero el lado mínimo 250. O sea, esto a modo de que ustedes sepan que esto está. O sea, nosotros los ingenieros, vamos a decir la verdad, salvo que nos toque hacer un proyecto desde cero, cosa que no es tan común, realmente zafamos de todo este que es tan engorroso. Los que sí viven con esto bajo el brazo son los arquitectos. Cada vez que encaran un proyecto, obviamente tienen que encontrarse con este capítulo. Y yo les aseguro que gente con muchos años, muchas experiencias, en cada obra que van a encarar, buscan este reglamento, lo abren y empiezan a trabajar con el reglamento en la mano. O sea, es Disculpe, imposible. Sí, ¿el reglamento está en el campus? creo que no está en el campus. Vamos a buscarlo a ver si lo podemos subir. Si se puede subir. Ok, Pero tengo porque nomás entendido me salía el de en las la normas municipalidad. de Rosario, sí, pero no me creo que este que decía que era más nacional no lo podía encontrar. No, porque está, digamos, en cada ciudad lo tienen. Claro. Buenos Aires. Antes, por supuesto, se iba y se compraba a la municipalidad, te lo vendían impreso, pero bueno, ahora ya está todo digitalizado. Disculpe, profe, no sé si eres yo, pero veo como que la pantalla está verde. No sé si le pasa a algún compañero. Sí, ahora justo en el campo de diálogo quedó la pantalla verde. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a entrar, porque todas estas condiciones que pone el reglamento de alturas mínimas, de acuerdo a la profundidad, si el ambiente es muy profundo, me exige una mayor altura. ¿Tiene que ver con qué? Con que tenga una iluminación, por supuesto natural, obviamente después sigue estando la iluminación artificial, que esa iluminación sea adecuada, contenga una iluminación mínima a través de las ventanas. Entonces, se pide que tener una iluminación promedio, uniforme, dentro del ambiente, por supuesto en las horas diurnas, en las horas que hay luz solar.
Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con el tamaño que yo le voy a dar a las ventanas. O a las puertas, que son puertas tipo ventana, lo que llamamos comúnmente puertas balcón, que se da mucho en los edificios. Entonces, para yo garantizar, más allá de la medida, de la altura que yo tengo que dar para que la luz incida, entre dentro del local, además de eso tengo que garantizar que la superficie de esa ventana permite ese ingreso de iluminación. Entonces, acá hay datos de iluminación, después más adelante vamos a ver el tema de iluminación más en concreto, pero estos niveles de iluminación son se miden en lux, esto no es una Z, tiene que ser una X, siempre digo que lo voy a corregir y me olvido. Son valores de iluminación mínima que yo necesito para un trabajo, de acuerdo, si es un poco tránsito, que no me interesa mucho, tengo poca iluminación, un trabajo fino, semifino o muy fino, que sería 300 lux. Eso si yo puedo trabajar, utilizar la luz natural. Cuando esto ya no me lo permite, tengo que, por supuesto, requerir de la iluminación artificial. Para que esta iluminación que yo tenga de 300 lux proveniente del sol, concretamente, se recomienda que las ventanas o las superficies tengan un tamaño alrededor de 1/10 a 1/8 de la superficie del local. Está relacionada la superficie del local con el tamaño de la ventana. Y por eso también están esas condiciones del tamaño de lados mínimos. Está todo relacionado con la iluminación. Entonces, para que una altura, para que las ventanas sean adecuadas para una buena iluminación, en el reglamento me piden que esa área de ventana tenga una medida mínima. Y la medida mínima va a ser requerida para los locales de primera y segunda clase. Para el resto no son exigibles. Recuerden que en las otras categorías figuraban los pasillos, guardarropas, depósitos. En esos lugares no se exige una iluminación natural, porque realmente son lugares de muy poco uso. En cambio, en los lugares de primera y segunda clase, que abarcaban prácticamente los dormitorios, los living, ¿qué más era? Creo que cocina, se pide, ¿no es cierto?, que tenga un aventanamiento, que den al exterior. Nunca me van a aprobar en la municipalidad un proyecto en el que yo tenga un dormitorio en el medio de la casa, rodeado de otros ambientes. Los dormitorios, los livings, las cocinas sí o sí tienen que tener ventanas que den al exterior, o a frente o contrafrente, o si es una casa en el medio del terreno, será para los laterales. Pero sí o sí tiene que tener ventanas. Cosa que los baños se consideran en tercera categoría y no se les exige iluminación exterior. Se habrán dado cuenta, por ejemplo, que es el caso típico de los edificios. Es el proyecto típico de un edificio, de un departamento sencillo, tipo uno o dos dormitorios, que son los más comunes y más básicos, digamos, en cuanto a ambientes. Generalmente yo tengo frente living o comedor, y contrafrente cocina o dormitorio. Y en el medio queda el baño siempre. Y ese baño no va a tener iluminación. A veces suele tener iluminación porque da contra una medianera y aprovechan, si no hay nada construido al lado, le generan una pequeña ventana que obviamente está supeditada que al día de mañana desaparezca si me hace un edificio, ¿no es cierto?, el vecino. Pero no se le exige iluminación natural a los baños. Cosa que cuando nosotros hacemos una casa, en lo posible sí le damos iluminación, tenemos otras condiciones. En la superficie, el terreno, nos permite en el proyecto generar, a veces no, pero muchas veces se puede generar una iluminación natural, que por supuesto siempre va a ser mejor que tener iluminación artificial las 24 horas del día. Entonces, el tamaño de esa ventana, esto también está en el reglamento, esta tablita. El tamaño de la ventana que yo necesito para tener una adecuada iluminación, dijimos que volvemos para atrás, es
el área del local dividido un cierto valor X. Ese X está acá en esta tabla. Fíjense cómo clasifica. Tengo 4 posibles valores. O sea que yo la ventana voy a tener a partir de una superficie dada, supónganse, qué sé yo, 9 metros cuadrados, puedo tener distintos tamaños de ventana. ¿De qué depende eso? De cómo esté orientado ese local. Fíjense, una condición puede ser que dé a patios, por supuesto se llama reglamentario, no cualquier patio, o que dé a la calle o al centro de manzana. ¿Mm? Y por otro lado, la otra condición que puede tener esa ventana, que esté bajo cubierta o libre de parte cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un alero. Si volvemos para atrás, este dibujito que está acá, por ejemplo, esta ventana está bajo una parte cubierta, porque está abajo del alero. ¿Mm? En general, muchas veces se generan ventanas, se trata de que tengan un pequeño alero para protección, sobre todo de la lluvia. Entonces, en función de la ubicación, es la ventana que yo voy a sacar dividiendo el área por ese coeficiente. Fíjense, la peor situación es cuando ese vano me da un patio, la parte trasera, y encima tiene un alero. En ese caso, la superficie la tengo que dividir por 6. Es decir, voy a tener la ventana la mayor superficie posible. Va a ser la ventana más grande. Lo opuesto, si da a la calle y no tiene parte cubierta, no tiene alero, esa misma superficie la puedo dividir por 9. Entonces puedo tener una ventana más pequeña y conseguir la misma iluminación. ¿Se entiende? Y ahora la ventilación. Bueno, la situación ideal de la ventilación, eso creo que ya lo sabrán, es obtener una ventilación cruzada, es decir, que yo tenga un ingreso, que se ingrese por una cara, ingrese aire y pueda salir por una cara opuesta. Estas situaciones no siempre se dan, esta es lo que decimos una muy mala ventilación, en la cual el aire entra pero no puede circular, queda frenado. Los locales de primera y segunda clase deben cumplir con la siguiente condición al no tener ventilación cruzada, porque esto generalmente no se da. Es muy difícil que yo tenga un dormitorio, no va de punta a punta del terreno. Entonces, esto de ventilación cruzada no lo puedo conseguir. ¿Cómo le reemplazamos? Exigiendo una superficie mínima también para ventilar. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene a partir del área que yo tengo de iluminación, dividido 3. Eso es para todo el mundo, es 1/3 para todos. Los locales de tercera clase, vamos otra vez que son, para nuestro caso son los baños, no necesitan, ya dijimos, si no necesitan área, ventana para iluminar, obviamente tampoco la van a poder tener para ventilar. Pero obviamente los baños sí deben estar ventilados. En ese caso, se los ventila mediante conductos, se llaman conductos de ventilación o claraboyas en el techo. Habrán visto sobre todo en los edificios, habrán visto que normalmente hay un lugar donde vemos una pequeña rejilla, 15 por 15, 15 por 15, esa rejilla está dando a un espacio hueco, donde por ahí ingresa el aire, que se mueve, se genera una pequeña convección a partir del aire que entra por la puerta del baño y sale por esa rejilla. Si ustedes se fijan, si el proyecto está bien hecho, esa rejilla tiene que estar ubicada, digamos, diagonalmente opuesta a la puerta del baño. Y por supuesto, como el aire entra por abajo de la puerta, esa rejilla está ubicada en la parte superior pegada al techo del baño. O sea, digamos, espacialmente ubicada en forma totalmente diagonal. Con eso conseguimos una buena iluminación, digo, ventilación. Ojo, no es lo ideal. Lo ideal es poder ventilar un baño, ¿no es cierto?, pudiendo abrir claraboya o pudiendo abrir ventanas. A veces se puede dar en las casas, pero normalmente en los edificios no. Profe, una pregunta. Sí.
hablando de la ventilación cruzada, Sí. se habló mucho en la pandemia de que hay que Sí, ventilar cruzado, ventilar cruzado. Y claro. justo en una clase con la ingeniera Ferrer, o Laura, introducción a ingeniería, le decía que un edificio que construyeron en la Siberia de civil, lo hicieron sin ventilación cruzada. Sí, las aulas. Las aulas que tenemos ahí son espantosas. Ya van a ir a sufrir ahí. No se desesperen. Bueno, se solucionó, por supuesto, con aire acondicionado. Bueno, y esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ven? La planilla de iluminación y ventilación. Esta está hecha para extraída de un proyecto de un edificio. Bueno, pero es aplicable para la casa que tienen que hacer ustedes. ¿Por qué este es un edificio? Porque tiene hall de ingreso, qué sé yo, quincho, bueno. Debes hall de ingreso, quincho, toilet, eso obviamente ustedes no lo tienen no les importa. Pero bueno, después está estar, comedor, cocina, dormitorio en suite, baño en suite, las distintas dependencias. Se pueden clasificar, acá lo clasificaron por tipo de departamento, pero ustedes pueden clasificar por planta baja y planta alta. A continuación vienen las dimensiones. A y B, que son las dos medidas del local. Y obviamente su superficie. Yo voy a tomar el primer renglón como guía. O sea, el producto de 746, 464 da 2710. A continuación vienen 3 columnas que corresponden a iluminación. En la primera columna va el coeficiente ese que les dije que había que elegir de la tablita, en función de cómo está ubicado ese ambiente. De acuerdo a cómo está el hall de ingreso, obviamente este está en la calle, y debe tener un alero. El alero concretamente debe ser el primer balcón, el techo del balcón del primer piso. Entonces el coeficiente le quedó en 8. Entonces, el área requerida es 3,38. ¿De dónde sale? De hacer 2710 dividido 8. Profe, Eso, creo que hay un sí, chico que quiere entrar, que se le cortó el internet y volvió. a ver. Bueno, quedo acá. No salgo de acá porque esto es la última imagen. Entonces, fíjense, entonces, estábamos acá. 2710 dividido 8 le da 3,38. Esa es el área mínima que yo necesito de ventana. ¿Qué coloca al costado? El área real. O sea, la ventana que está disponible para ese hall de ingreso, que debe ser un ventanal bastante grande, casi todo el frente, dice que es 4,20. ¿Qué tengo que yo garantizar? Que todos los valores de esta columna sean mayores que el de esta del medio. Entonces, fíjense que en todos los renglones pasa lo mismo. Acá, por ejemplo, en este estar comedor, necesito 2,52 y obviamente este debe tener un gran ventanal, con tipo puerta-balcón, y mide lo que mide, 5,60, me sobra por todos lados, pero no importa. Yo pongo acá las medidas reales de mi proyecto. Lo que yo tengo que garantizar que lo proyectado sea mayor a lo requerido, a lo que necesita. Y por último aparecen los últimos 3 datos para ventilación, en cuyo caso el coeficiente, ¿se acuerdan que les dije que hay un tercio para todos? ¿Un tercio de qué? Un tercio del área requerida, o sea, fíjense, este 1,13 resulta ser 3,38 dividido 3. Y el área proyectada nuevamente. ¿Qué área tengo real en mi proyecto para ventilar? Fíjense, casi en la mayoría se da. El área de ventilación es la mitad de las áreas para iluminación. ¿Eso por qué? Yo para ventilar tengo la mitad. ¿Por qué? ¿Cómo son las ventanas? ¿No se les De ocurre? 2 hojas. No, al contrario, son corredizas. A eso me refería. Si fueran de hojas, vos podrías abrir todo. Tenés la misma área para ventilar que para iluminar. Pero al ser corrediza, te quedás con la mitad.
que es lo más común. Fíjense que en todos los datos, en toda esta tablita, todas las áreas de ventilación son exactamente la mitad de las áreas de iluminación. ¿Por qué? Porque ustedes se han utilizado todas ventanas de tipo corredizo. No son de abrir. Bueno, esto lo van a trabajar ustedes después con los docentes. Porque van a trabajar con los docentes de acuerdo al proyecto que les tocó cada grupo. ¿Alguna pregunta? Que ya se corta. Y nos No, seguimos profe. la clase que viene. Bueno, Bárbaro. Comisión 3, seguimos ahora por Zoom, 16 horas con la corrección del primer práctico. La comisión 3. bueno, de Bueno, acuerdo, profe. nos vemos. Chao. Bárbaro. Chao, chao, Estela. Chao. Listo, profe.